En uso del tiempo del interbloque Movimiento Popular Neuquino, tiene la palabra el diputado por la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor presidente. Se ha hablado mucho toda esta semana acerca del default y todo lo que provoca. Por supuesto que hemos escuchado con mucha atención a quienes han venido al plenario de comisiones, hemos escuchado a los empresarios, hemos escuchado a los gobernadores y claramente se inicia un proceso de deterioro si existe default en la Argentina. Provoca una serie de impactos, como se ha hablado muy bien acá, que no solo afecta a todo el mercado de capitales, no solo afecta a todos los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, sino que también afecta al empleo, afecta también al salario. Por eso, caer en el default implicaría un sacrificio muy grande para todos los argentinos y particularmente, como siempre, lo termina pagando el que menos tiene. Después de toda una serie de impactos, seguramente esto caería en una devaluación. Una devaluación genera también inflación y la inflación es el peor impuesto que termina pagando absolutamente todo el pueblo en sus bolsillos, ¿no? Ahora bien, después de poder evitar el default, una vez más trabajamos para esto, una vez más decimos que nos hace falta el financiamiento externo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una historia repetida y acá se ha hablado también que existe una inconsistencia de números y creo que también muchos han hablado de cierta dosis de errores propios de la política. Yo me voy a detener en dos problemas fundamentales que al menos desde las provincias vemos de la política. Dos problemas fundamentales que vemos que la política termina mirando siempre hacia otro lado. En primer lugar, una grieta que vimos en esta semana de trabajo, que también debo valorar el trabajo que ha hecho el presidente de la Cámara. Después de una semana de trabajo se pudo saltar la grieta y se pudo trabajar de alguna manera para pensar un país posible entre todos. Pero es muy lastimoso ver que siempre unos y otros se terminan peleando, terminando siempre no de la manera más indicada, quizá la posibilidad de generar un debate. Por eso creemos que la grieta atrasa, la grieta divide, la grieta debe formar parte del pasado. Al menos en mi provincia y en la provincia vecina de Río Negro hemos saltado la grieta, la hemos pasado por encima la grieta. Ya no tratamos de ganar discusiones, sino que tratamos de resolver problemas permanentemente. Tratamos de escucharnos, señor presidente, tratamos de escucharnos. Y eso es muy importante, sobre todo porque vemos, como se ha manifestado anteriormente, que le pedimos sacrificio a muchos, pero muchas veces la clase política debe tomar el primer paso de remangarse para así ser el ejemplo para que otros lo puedan realizar también, para que sientan que el esfuerzo no es en vano y que el ajuste empieza también por la clase política. Por eso creemos que hay muchos temas que debemos poner en valor, podemos discutir el futuro y me refiero no al futuro económico o al futuro de financiamiento, sino a nuestro futuro que son los jóvenes y que muchas veces vemos lamentablemente que en varias provincias los jóvenes no tienen futuro. ¿Y por qué pasa esto también, que los jóvenes terminen mirando para otro lado, no para el lado de la política? Porque la política le ha fallado sistemáticamente a los jóvenes. Los jóvenes hoy muchas veces ni siquiera tienen una beca para poder estudiar. Y si alguien tiene una beca para poder, o accede a una beca para poder estudiar, cuando se recibe no tiene posibilidad de trabajar quizá en lo que se ha recibido. Y eso lo hemos vivido en varios lugares, lo vivimos también en varios lugares de nuestro país que podemos dar fe de ellos. Por eso, inclusive decimos que en el sector laboral muchos hijos no han visto trabajar a sus padres, que a su vez sus padres no han visto trabajar a sus padres. Pero también una familia pobre, para tener un primer hijo profesional en la República Argentina, tiene que esperar 3 generaciones. Por eso ese es el futuro que nos debemos enfocar y en los cuales la clase política principalmente le tenemos que prestar atención. Y otro problema
que al menos desde el interior lo vemos y muy poco se ha hablado en este recinto, al menos desde que he tenido la posibilidad de representar al pueblo de Neuquén, es el problema del centralismo. Siempre se termina hablando de este país desde Buenos Aires. Se termina armando este país desde Buenos Aires y se ignora totalmente lo que sucede en las provincias argentinas. Fíjense, y a modo de ejemplo, mi provincia provee gran parte de la energía de este país. Sin embargo, proveyendo el 25%, por ejemplo, de la energía eléctrica, ustedes saben que los neuquinos terminamos pagando más cara la luz que cualquiera de los que viven en la capital federal. Ustedes saben que los neuquinos terminamos pagando 7 veces más el precio de la luz de la que en realidad nos terminan liquidando, tomando de referencia para liquidarnos las regalías. Ustedes saben que los neuquinos pagamos 2.400 de transporte de la energía desde el Chocón hasta Ezeiza, ida y vuelta, teniendo la energía y generándola en nuestros pueblos. Esto es tan irrisorio como pedirle a alguien de alguna provincia que produce un bien, decirle que le tiene que cobrar el transporte hasta la Patagonia, ida y vuelta y cargárselo al costo. Eso es lo que sucede hoy en nuestro país. Si vamos al tema del petróleo, en donde producimos el 30% del petróleo de este país y en donde terminamos siempre golpeando diferentes puertas para que se nos reconozca el precio real de nuestro petróleo. Y los neuquinos aportamos al crecimiento de esta patria y lo hacemos con orgullo. Y hoy, por la diferencia de valor entre el barril criollo y el valor de mercado, los neuquinos este año podríamos haber hecho 2 de los hospitales, de los cuales solicitamos 1 en el presupuesto nacional que nos pongan. Eso estamos viviendo en las provincias. Y si vamos a una alternativa de crecimiento, que acá lo ha hablado también el diputado por Córdoba Gutiérrez, de lo que sucede en Vaca Muerta. Nadie está hablando del déficit que nos genera la falta de inversión. Y no hablo de unos y otros, porque acá ha sucedido con unos y otros que nadie tomó a la provincia del Neuquén cuando golpeábamos todas las puertas y demandábamos inversiones como las demandamos hoy en día. No tendríamos que estar importando buques de gas en donde los terminamos pagando muchas veces 5 veces o 10 veces el valor que nos terminan reconociendo el gas en nuestra provincia, y en donde con lo que vamos a terminar pagando este año de importaciones nosotros podríamos haber hecho 2 gasoductos adicionales al que se está iniciando en estos días. Eso es falta de inversión, eso es falta de planificación, y ese es el gran aporte que estamos dispuestos a hacer los neuquinos y los patagónicos para que realmente este país pueda tener menos déficit, equilibrar la balanza de pagos. Ese es el aporte que hacemos los patagónicos, porque no nos quedamos en la queja. Ustedes sabían que la provincia del Neuquén provee el 3,8% del Producto Bruto Interno de este país, y a la hora de recibir los fondos de participación es muchísimo menos de la mitad de lo que aporta la provincia del Neuquén. Así vivimos en el interior. Eso es lo que aporta el interior. Y en este recinto muy pocas veces se termina hablando de las cosas que termina aportando el interior. Por eso, para concluir, yo creo que todas las cosas, incluso las personales, cuando las queremos hacer bien, nos miramos muy hacia el interior. Yo creo que para hacer crecer este país también tenemos que mirar muy bien nuestro interior. Por eso, mi voto va a ser, no con felicidad, pero sí con responsabilidad, va a ser un voto positivo. Pero sí también les pido, señor presidente, que comencemos a trabajar y a visualizar este país de una manera muchísimo más federal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.